Bien, introducción al metabolismo para EMT Deportes, primero de EMT Deportes. Estábamos charlando la vez pasada de la necesidad de, por ejemplo, tomar tres elementos o tres moléculas, tres átomos o tres moléculas y formar una molécula más grande, formar una molécula con ellos, pero que no siempre es posible. Muchas veces es necesario agregar un poco de energía a esa reacción para que efectivamente los tres átomos, por ejemplo, en este caso, se puedan juntar, pero sobre todo para que puedan formar enlaces químicos, que es el pegamento de las moléculas. Si no hay enlaces químicos, las moléculas se desarman. También habíamos visto que era posible la reacción inversa. Por ejemplo, en el caso de esa molécula que tiene esa forma, si rompíamos el último enlace de esa molécula, se libera energía. Entonces, en biología, en bioquímica, es interesante ver la posibilidad de ¿cómo puedo hacer yo para aprovechar la energía de romper una molécula para poder formar otra? Eso se llama acoplamiento energético. Nuestro cuerpo lo hace todo el tiempo. Pensemos ahora que necesitamos armar una molécula que está formada por esas bolitas, que pueden ser átomos, por ejemplo. ¿Ok? Esa molécula tiene un orden específico. Si no se ponen en ese orden específico esas pelotitas, la molécula no va a funcionar. ¿Ok? Vamos a suponer entonces que esos reactivos, esas bolitas están libres en el citoplasma de la célula. Necesitamos unir los dos primeros reactivos. Vamos a precisar de energía y de alguien que haga el trabajo. Tenemos los dos reactivos para formar la primera parte de la molécula. Vamos a suponer que aparece una suerte de ayudante que es capaz de pegarse a los dos reactivos, a las dos bolitas, recibir un aporte de energía del exterior, pegarlos a los dos, formar un enlace químico y separarse. Este individuo se llama ni más ni menos que enzima. ¿Okay? Es un catalizador biológico. Un catalizador es una molécula que es capaz de acelerar cualquier reacción química que sucede normalmente a una velocidad mucho más lenta. Nuestro cuerpo no puede esperar horas a que se dé una reacción y que se forme, por ejemplo, una proteína o que se degrade la glucosa. Tiene que ser rápido, ¿de acuerdo? Las enzimas hacen eso, hacen que las reacciones químicas sean rápidas. Supongamos que hay otra enzima ahora que es capaz de tomar como sustrato lo que hizo la enzima anterior, tomar el próximo sustrato, esa bolita amarilla, recibir un aporte de energía, pegarla y hacer un nuevo enlace químico. Si esto sigue funcionando así, a la larga vamos a obtener la molécula que queríamos formar. La pregunta del millón es, ¿de dónde sacamos toda la energía que utilizan las enzimas para poder trabajar y construir moléculas? Por ejemplo, la obtenemos de una molécula que guarda energía en sus enlaces. Esta es muy parecida a la molécula que vimos al principio y se llama ATP, no en vano la dibujamos así al principio. Se llama ATP, que quiere decir adenosintrifosfato, porque tiene una parte química que se llama adenosina y después tiene tres fosfatos. ATP porque fosfato en inglés se escribe con pH, phosphate, entonces se le dice ATP. Esta es la molécula energética por excelencia de nuestro cuerpo. Esta molécula es en la cual almacenamos energía en nuestro cuerpo para que trabajen todas las enzimas, para que se mueva nuestro cuerpo, para que se realicen todas las reacciones químicas, para que se contraigan nuestros músculos, para todo. Al romper ese enlace del último fosfato, se libera energía y así es como trabaja el cuerpo. ¿Ok? Miren acá, tenemos un ejemplo del ciclo del ATP. Es básicamente, tenemos ATP, acá la adenina, la adenosina, que es todo esto, y los tres fosfatos. Al romper el fosfato se libera energía y se transforma el ATP en ADP, que es adenina difosfato. Tiene solo dos fosfatos. Si queremos cargar este ADP de vuelta con un fosfato para que se transforme en ATP y sea utilizable, tenemos que agregar energía a esa reacción. Pegar ese tercer fosfato cuesta energía. ¿De dónde la sacamos? Ahora vamos a ver. Entonces el ATP, para hacer una imagen que les quede grabada, el ATP es como la batería del cuerpo. ¿Okay? Hay más moléculas que guardan energía, pero el ATP es la que vamos a trabajar en profundidad. Es la batería energética del cuerpo. Nos preguntamos ahora, ¿cómo fabricamos ATP?
Estábamos acá entonces en cómo fabricamos el ATP, que es la fuente de energía. ¿De dónde sacamos la energía para fabricar el ATP? El ATP lo fabricamos porque oxidamos o destruimos o desintegramos moléculas grandes que tienen en sus enlaces mucha energía. Las moléculas más importantes a la hora de obtener energía son los carbohidratos y los lípidos. Se puede obtener energía de otras, como las proteínas, pero en este caso nos vamos a concentrar en estas dos, en los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos, ¿cómo los obtenemos? Vamos a obtener carbohidratos cada vez que consumamos algún órgano de reserva vegetal de alguna planta. ¿Okay? Cuando comemos semillas de cereales, por ejemplo, el trigo, la cebada, la avena, ¿okay? El maíz, son órganos del cuerpo de la planta que lo que hacen es reservar energía para la germinación. ¿Okay? Tienen mucho almidón. El almidón es un carbohidrato. ¿De acuerdo? Entonces, consumir cualquiera de estos granos de cereal, por ejemplo, el pan que viene del trigo, los fideos que vienen del trigo, la avena, ¿okay? Todo esto nos va a dar mucha energía. Otros órganos vegetales llenos de almidón son los tubérculos, como las papas, o las raíces modificadas, como el boniato. El maíz, como dijimos también, el arroz y el azúcar es una forma refinada de carbohidrato. No se recomienda ingerir grandes cantidades de azúcar porque tiene efectos nocivos en la salud. Es altamente recomendable que la mayor parte posible de los carbohidratos que ingieras provengan de órganos vegetales enteros, sin refinar. O sea, comer arroz, comer maíz, comer papa, comer algo derivado del trigo, como pan o fideos, no azúcar refinada, que es bastante nociva para la salud. ¿De dónde obtenemos lípidos? Los lípidos los obtenemos de los aceites, que son lípidos, por ejemplo, todos los aceites, soja, girasol, maíz, lo que sea, oliva, cualquiera de ellos. De los frutos secos, como las nueces, los pistachos, las avellanas, el maní, ¿okay? Las almendras, etc. Y las grasas de origen animal también son lípidos, por ejemplo la grasa de la carne o todos los derivados de los productos animales, como la manteca, que es derivado de la grasa de la leche. Al igual que con el azúcar, no es muy recomendable ingerir grandes cantidades de grasa animal, tiene consecuencias muy nocivas para la salud. O sea que lo ideal es, para ingerir lípidos, que es necesario hacerlo de fuentes vegetales, ¿okay? O los frutos secos que dijimos, o los aceites vegetales. Reducir el consumo de grasas lo mínimo, indispensable, ¿okay? Vamos a ver un ejemplo de catabolismo, usando estas moléculas que conocimos recién. Pensemos ahora solo en un carbohidrato, en la glucosa, solo un tipo de carbohidrato, hay muchos, pero pensemos en este porque ingresa en muchas reacciones químicas de nuestro cuerpo y nos permite obtener energía. Esto es a modo de esquema, de ejemplo. Esto es el comienzo de las reacciones de oxidación de la glucosa para obtener ATP, que se ve acá sobre este lado. Acá tenemos una molécula de glucosa, que es el comienzo. Acá hay enzimas que las van modificando y van a ver que a medida que van avanzando los pasos, cada vez la molécula de glucosa se reduce a cosas más chiquitas. Acá al final de esta parte se redujo a 2 moléculas de 3 carbonos. Acá era una de 6. ¿Okay? Y en esta parte obtenemos ATP. Esto es solo un comienzo. Esto no lo vamos a estudiar. El detalle de las reacciones químicas no es para este curso. Así que no se compliquen con esto. Es solo para mostrarles la complejidad de estas reacciones. Vamos a ver una versión un poco más resumida de todo esto, que empieza algo así. Bien, estábamos acá. Seguimos por acá, tenemos la glucosa, este carbohidrato estrella, estelar en el metabolismo de nuestro cuerpo. Tenemos 2 formas de degradar a la glucosa. La primera es con oxígeno, o sea que haya oxígeno en la célula. Esta forma de degradar, esta condición se denomina aeróbica. Cuando hay oxígeno es una condición aeróbica. De esta manera, el proceso por el cual lo hacemos se llama respiración y obtenemos hasta 32 ATP por cada molécula de glucosa. Esto puede variar, eso es un poco de detalles ya de qué tipo de
de oxidación hacemos de la glucosa, pero no importa el detalle en este caso, importa la idea general. La otra forma en la cual podemos oxidar glucosa es hacerlo sin oxígeno, o sea, sin presencia de oxígeno. De esta manera, estas condiciones se denominan condiciones anaeróbicas y el proceso se denomina fermentación. De esta forma obtenemos 4 ATPs. Es cerca de 10 veces menos que con oxígeno, que en condiciones aeróbicas. O sea que quédense con esa idea. Fermentación es sin oxígeno, condiciones anaeróbicas. Respiración celular es con oxígeno, condiciones aeróbicas. Respiración rinde mucho más que la fermentación. Todos diríamos, bueno, usemos siempre la respiración, si rinde mucho más, pero no es tan sencillo. Vamos a ver por qué a veces usamos respiración en nuestro cuerpo y a veces usamos fermentación. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos la otra? Empecemos por la respiración. Respiración usamos cuando hacemos cualquier tipo de tarea que no nos implique un consumo excesivo de energía. Por ejemplo, paseando, caminando, estudiando. El cerebro es un órgano que consume mucha energía, o sea que siempre es recomendable tener las reservas de carbohidratos en buen estado antes de empezar a estudiar. O sea que si van a la UTU mañana temprano, es muy importante desayunar algo para estar con la capacidad de atención y de razonamiento al máximo, si no va a ser más difícil. O incluso cuando hacemos algún ejercicio de baja intensidad, que se le llama aeróbico, o sea, un ejercicio en el cual lo podemos mantener durante largos periodos de tiempo y no nos implica estar súper exigidos. Por ejemplo, salir a trotar o hacer alguna clase de zumba, algo que nos permita sostener la actividad por mucho tiempo. ¿Cuándo usamos fermentación? Fermentación usamos en los momentos en los cuales tenemos que hacer un esfuerzo máximo. Por ejemplo, un sprint o un pique de 100 metros o de 200 metros. Es un ejemplo clásico. ¿Qué es lo que sucede aquí, a diferencia de lo que sucede en la actividad de baja intensidad? Es lo siguiente. Cuando estamos trotando a una velocidad sostenible para nuestro cuerpo, entre nuestros pulmones que ventilan y nuestro corazón que late y impulsa la sangre a todo el cuerpo, somos capaces de hacer llegar oxígeno a todos nuestros músculos. O sea que la glucosa se va a oxidar en presencia de oxígeno. Esto quiere decir que son condiciones aeróbicas, va a haber respiración celular. Vamos a producir 32 ATPs por molécula de glucosa. Pero cuando hacemos un esfuerzo muy intenso, en este caso nos gastamos enseguida todo el ATP que tenemos en los músculos muy rápidamente y tenemos que producir más. Pero es tan intensa la demanda de energía que la ventilación de los pulmones y la circulación que ejerce el corazón de la sangre no alcanza para que llegue el suficiente oxígeno para degradar la glucosa en presencia de oxígeno. O sea que nuestros músculos se quedan sin oxígeno y tienen que recurrir a la fermentación, porque no les queda otra. ¿Okay? Además, la fermentación es un proceso más corto y es mucho más rápido que la respiración celular. ¿Okay? Es más ineficiente porque produce mucho menos ATP, pero al no haber oxígeno no nos queda otra. En algunos deportes, por ejemplo, es normal que hayan momentos en los cuales hacemos respiración, por ejemplo, y en momentos en los cuales tenemos que realizar un esfuerzo muy intenso durante un corto periodo de tiempo y pasamos a la fermentación. ¿Okay? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos deportes. Decíamos entonces que vamos a ver algunos ejemplos de deportes o de actividades en los cuales usemos una cosa o la otra. Lo que vamos a ver es un pequeño video de una actividad deportiva en particular. Por ejemplo, lo que estamos mirando acá, que es una 10K. En este caso, estas personas o cualquiera de nosotros que vaya a correr una 10K, vamos a correr esa 10K a un ritmo tal que nos permita soportar esos 10 kilómetros, el tiempo que nos lleve. Una persona que va a correr una prueba de 2000 metros va a correr a un ritmo tal
que le permita soportar esa distancia. O sea que vamos a estar todo el tiempo ventilando y bombeando sangre y llevando sangre a cada músculo del cuerpo. O sea que esto va a ser un esfuerzo de tipo aeróbico. Vamos a oxidar la glucosa de forma aeróbica porque siempre va a haber oxígeno en nuestros músculos, ¿ok? Por nuestro aparato cardiorrespiratorio lo puede llegar a todos los rincones del cuerpo y suministrar la cantidad necesaria de oxígeno para que degrademos glucosa en condiciones aeróbicas. Pero, por ejemplo, si venimos acá y miramos esta competencia deportiva, notarán que es una competencia deportiva totalmente distinta. Es una competencia deportiva de 100 metros llanos. Esto quiere decir que los atletas tienen que, en un lapso de menos de 10 segundos, en 100 metros, hacer una explosión descomunal de consumo de energía para poder ganar esa competencia. Es imposible que nuestro sistema cardiorrespiratorio pueda abastecer a los músculos con la cantidad necesaria de oxígeno, ¿okay?, para ese esfuerzo físico. Muy rápidamente los músculos se quedan sin oxígeno y tienen que empezar a degradar la glucosa porque necesitan cantidades enormes de ATP. Tienen que empezar a degradar la glucosa a través de la fermentación, o sea, en condiciones anaerobias. Pero también hay situaciones en las cuales hay un poco de las dos cosas. Por ejemplo, vamos a mirar este caso, esta secuencia deportiva. Tenemos una jugadora que están todos trotando hasta que de pronto una jugadora en particular ve una posibilidad de un ataque efectivo y hace un pique a toda velocidad. Y miren el esfuerzo físico que hace la jugadora número 7 para taclearla. ¿Okay? Es un esfuerzo físico que lo podemos sostener durante algunos segundos, 10, 15, 20 segundos, un esfuerzo máximo. No lo podemos sostener durante mucho tiempo. ¿Okay? Pero fíjense que previo al pique están todos los jugadores corriendo, las jugadoras corriendo a una velocidad de trote, pasando la pelota, hasta que alguna jugadora, esa jugadora la 9, que es la corredora o la jugadora inteligente capaz de aprovechar las oportunidades, logra hacer ese pique para llegar hasta el try. Y lo mismo le pasa a la jugadora defensiva, que está trotando, mirando, y cuando ve que una se desprende, ella tiene que hacer un esfuerzo, un pique explosivo para intentar hacer el tackle. ¿Okay? O sea que en los deportes en general usamos los dos tipos de metabolismo, ¿okay?, de catabolismo, el aeróbico y el anaeróbico, en circunstancias distintas. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen entonces de lo que vimos hasta ahora. Tenemos acá los carbohidratos, por ejemplo de la papa, del almidón de la papa, del cual obtenemos glucosa. La glucosa se puede degradar en dos condiciones: aeróbicas, con oxígeno, que es respiración; anaeróbica, sin oxígeno, que es fermentación. De las dos formas obtenemos ATP, y el ATP es el combustible para todo, entre ellos para el movimiento muscular. Y ahora vamos a seguir, pero con un ejemplo de anabolismo, que es la construcción. Un ejemplo clásico de anabolismo es la síntesis de proteínas o la fabricación de proteínas. Las proteínas, como ustedes ya vieron en la tarea de ADN, son como un collar de aminoácidos pegados uno al lado del otro, que son capaces de hacer un montón de funciones que ahora vamos a ver. El orden en el cual tienen que ir esos aminoácidos está en el ADN. El ADN es una copia de ARN, que es lo que tenemos acá. Del ADN hacemos una copia a ARN, y en el ARN está incluida las instrucciones que dicen en qué orden tiene que pegarse cada aminoácido para poder hacer la proteína adecuada. Si los aminoácidos están en el orden incorrecto o falta alguno, esa proteína no va a funcionar. Y las proteínas cumplen todas estas funciones. Son estructurales, o sea que forman parte de la estructura del cuerpo, son los responsables del movimiento, nuestros músculos se acortan porque hay proteínas que lo hacen, son nuestros anticuerpos, o sea, son inmunes, son hormonas, son las que digieren los alimentos que ingerimos, y son transportadores, o sea que son moléculas esenciales para vivir. Pensemos que necesitamos armar una proteína, como la que vimos al principio del video. Ahora sabemos que están compuestas de aminoácidos, o sea que los aminoácidos van a estar libres en el citoplasma de la célula. Tenemos que juntarlos en el orden adecuado y formar enlaces químicos. El encargado de hacer esa función
no es una enzima, es una máquina gigante que se llama ribosoma. Está compuesto de proteínas y también está compuesto de ARN. ¿Okay? Es una máquina gigante de grande. No está en escala el tamaño del ribosoma con los aminoácidos que dibujaron ahí, que están dibujados ahí. Lo que ustedes ven acá es el ARN, un esquemita del ARN, en el cual está contenida la secuencia de alguna manera en la que tienen que ensamblarse los aminoácidos. Cada secuencia de color representa un aminoácido. Esto no es tan sencillo, es más complejo, pero no quiero que nos compliquemos demasiado. Y a medida que el ribosoma va leyendo el ARN, va ensamblando los aminoácidos en el orden que ese ARN le va diciendo. Y de esta manera, esto consume mucha energía, mucho ATP, ¿okay? Es una reacción química que para formarla hay que gastar ATP. Y de esta manera se va formando la proteína que necesitamos. ¿Okay? Se lee este mensajero, este ARN mensajero, y con sus instrucciones se arma la proteína en cuestión. ¿De qué alimentos podemos obtener aminoácidos para hacer proteínas? Bueno, todos los derivados animales. La carne, por ejemplo, es una fuente buena de proteínas, el pescado, el pollo, todos los derivados animales, como la leche, el yogur, la ricota, el queso. En ese caso aparece la manteca ahí, que es un error de la imagen. No pude conseguir una imagen de derivado de la leche que no tuviera manteca. La manteca nos aporta lípidos, lo dijimos antes, no aporta muchas proteínas, ¿okay? Los demás derivados de la leche sí. Pero se puede obtener una cantidad saludable, perfectamente saludable de aminoácidos sin ingerir carne. ¿Dónde los conseguimos? En las legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? Las lentejas, los porotos, los garbanzos, las arvejas, todos los granos que salen de una chaucha, que son las legumbres, nos aportan grandes cantidades de proteínas. O sea que se puede ser vegetariano y obtener la cantidad suficiente de proteínas. Hay que balancear bien la dieta con legumbres. ¿Okay? Bien, gente, básicamente queda por acá este video. La idea que les quedara grabado para poder volver a él si necesitaban repasar algo del tema que recién trabajamos. Saludos.